Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión en vivo. Esta noche vamos a platicar acerca del reflujo gastroesofágico o de las famosas agruras. Vamos a hablar sobre algunos aspectos anatómicos, cómo se hace el diagnóstico, cuál es el tratamiento adecuado y al final algo sobre nuevas tecnologías y posiblemente si nos da tiempo y es del interés del auditorio, resolver algunas de las dudas que pudieran llegar a surgir a través de toda esta plática que vamos a tener. Vamos a esperar algunos minutos, les voy platicando acerca de mi experiencia en este tema. Yo soy el doctor Vicente Alarcón, soy cirujano general, realicé mi especialidad en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Posterior a esto hice un posgrado en cirugía laparoscópica en el Texas Neurosurgery Institute en Texas. De ahí hice algo de cirugía oncológica en el Mount Sinai Medical Center en Miami. Después, junto con el CONACYT y la agencia que se llama JICA, fui pues premiado con una beca para irme a estudiar cirugía gástrica a Japón. Regresando de este entrenamiento hice la subespecialidad en endoscopía gastrointestinal en el Hospital Central Militar. Y bueno, uno de los temas que me ha apasionado desde mi época residente es precisamente el reflujo y todo lo que es la cirugía alrededor del hiato esofágico, que es parte de lo que veremos en cuanto a definiciones y demás a lo largo de esta plática. ¿De acuerdo? Entonces, mi experiencia en el hiato, honestamente, es relativamente amplia. Y ahorita, además de esto, me dedico también a la cirugía de obesidad, que todo tiene que ver en la misma área quirúrgica, por lo que pues este tipo de cirugías son parte de lo que con mayor frecuencia hacemos en el grupo. Bueno, iniciando con parte del tema, pues como les decía, los objetivos de la plática es revisar algo acerca de la anatomía del tubo digestivo superior, que es el que está involucrado en el reflujo gastroesofágico, y algo acerca de la fisiología, del adecuado funcionamiento normal de esta parte del tubo digestivo. Vamos a hablar acerca de las definiciones, de las cosas que pudieran llegar a encontrar en sus búsquedas por internet, algo de los que pudieran llegar a platicar con su médico de cabecera, sobre la terminología que utilizamos nosotros en esta enfermedad. Vamos a hablar sobre las causas de la enfermedad, así como las alteraciones en esta fisiología normal que hacen que una persona pueda llegar a tener reflujo, con síntomas y que pueden ser estos ya sea digestivos o extradigestivos, como veremos más adelante. También vamos a ver cómo se llega al diagnóstico en la actualidad, un poquito hablar sobre cómo ha evolucionado el diagnóstico en los últimos años, en las últimas décadas, que la verdad es que ahorita ya la gran especificidad, es decir, el detalle que tenemos en el diagnóstico de esta enfermedad, pues nos ayuda a catalogar a cada uno de los pacientes dentro de una especie muy característica, que lo que nos lleva a poder ofrecerles un tratamiento casi particularizado a cada uno de los casos. Por lo menos lo que intentamos es ofrecerles el tratamiento adecuado. Si es quirúrgico, que tengamos la mayor probabilidad de éxito en el postoperatorio. Y obviamente, pues parte de esto al final va a ser el tratamiento, que sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, de acuerdo a muchas características. Puede ser que el paciente tenga una enfermedad que sea sujeta de tratamiento quirúrgico, sin embargo, que por condiciones médicas el paciente no sea un buen candidato quirúrgico y los riesgos superen a los beneficios.
o simplemente que el paciente no desee recibir el tratamiento quirúrgico y prefiera el tratamiento médico. De eso también vamos a platicar. Entonces, hablando sobre la anatomía del tubo digestivo superior, básicamente lo definimos que va de la boca al estómago, un poco más adelante del píloro, que es la primera porción del intestino delgado hasta el ángulo retractus, pero bueno, esos son ya tecnicismos médico-quirúrgicos. El esófago va de la boca hasta el estómago, mide alrededor de 25 centímetros, que va desde el esfínter esofágico superior, en cuanto termina la laringe, hasta el esfínter esofágico inferior, que es donde se une precisamente con el estómago. Finalmente, el esófago tiene peristalsis propia, se mueve desde esta porción del esfínter hacia el estómago y su función es básicamente mover el bolo alimenticio, todas estas cosas que nosotros deglutimos, que puede ser alimento líquido, desde la boca hasta el estómago. Su protección difiere de la protección que tiene el estómago, que es a través de moco, pero básicamente se basa en mantener la mucosa o ese epitelio, el tapiz que tiene el esófago, libre de cualquiera de estos efectos dañinos que tiene todo el contenido gástrico, que a él no lo dañan, puesto que está diseñado para estar en contacto con él, puesto que él mismo lo produce. Entonces, la fisiología del esófago, de este tubo que lleva el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago, es básicamente estos movimientos peristálticos. Como habíamos comentado, existe el esfínter esofágico inferior, que es el que más nos interesa en esta patología, aunque existen algunas, muy poco frecuentes, pero que son enfermedades del esfínter esofágico superior o enfermedades propias de la forma en la que se mueve o tiene esta peristalsis, el esófago propiamente a lo largo de todo su cuerpo o de los 3/3 que lo dividimos nosotros anatómicamente. El caso es que si este esfínter esofágico inferior falta esta peristalsis o no es lo suficientemente fuerte o no tiene la coordinación adecuada, pues obviamente parte del contenido del estómago, cuando haya un aumento de la presión abdominal, pues puede subir hacia el esófago. Y esto es propiamente la definición del reflujo gastroesofágico. Es el regreso del contenido del estómago hacia la luz del esófago. Para esto tenemos los estudios que definiremos y entraremos a detalle más adelante, que es la pHimetría y la manometría esofágica. En cuanto a estas definiciones, básicamente la esofagitis es la inflamación de la mucosa esofágica. El reflujo no erosivo, que eso es algo que debemos de tener en cuenta porque no todos los pacientes que tienen reflujo tienen una esofagitis. Hay un porcentaje nada despreciable de estos casos, que es alrededor del 15 hasta el 23-25% de los casos, pueden llegar a tener reflujo sin cambios erosivos en la mucosa. Y el esófago de Barrett, que es otra de las definiciones que más utilizamos y que más miedo ha producido en los pacientes que vemos en la consulta por esa asociación que tiene como una enfermedad premaligna. Este esófago de Barrett, que nosotros denominamos metaplasia intestinal, es un cambio crónico en la mucosa de esta porción distal del esófago, de esta porción más alejada de la boca del esófago. Y se considera una lesión premaligna, puesto que un porcentaje, aunque bajo, pero existente, de estos pacientes pueden llegar a degenerar en un cáncer o en un adenocarcinoma. La odinofagia como tal es la dificultad para poder deglutir. Esos problemas generalmente están localizados en la parte superior del esófago, en el esfínter esofágico superior. Sin embargo, la disfagia, que es el dolor al paso de los alimentos, generalmente está localizada en la parte baja del esófago. Esta disfagia está relacionada muchas veces con la inflamación o a veces con la cicatrización consecuente de una inflamación crónica de esta parte del esófago. La pirosis
es este dolor urente, esta sensación de quemazón, de ardor atrás del esternón, que es lo que comúnmente denominamos agruras. A diferencia de las regurgitaciones, que es el regreso de este contenido alimentario hacia la orofaringe. Incluso a veces pacientes refieren que les regresa la comida prácticamente entera, que la tienen que volver a masticar para volver a deglutir. Los estudios que habíamos comentado, la pH-metría y la manometría. La pH-metría es básicamente el estudio que mide la cantidad, la frecuencia, la localización y el momento en el que refluye este contenido ácido desde el estómago hacia el esófago. Con esta pH-metría, que existen dos variantes, que es la pH-metría con impedancia, que nos dice si hay reflujo ácido o si hay reflujo alcalino, nos dice cuántas veces refluye, cuánto refluye, hasta dónde refluye, cuánto dura ese reflujo, qué tan ácido es el reflujo, y si está relacionado con algún evento fisiológico, ya sea el sueño, la ingesta de alimentos, algún síntoma como la tos o simplemente esta pirosis, esta sensación de agruras, y todo eso nos da un índice que al final debe de ser menor a 14.72. Este famoso índice de Demister lo consideramos normal si es menor a 14.72 o anormal si es mayor a esta cifra. Y eso implica una exposición patológica del esófago a este contenido ácido o alcalino, porque no nada más hay reflujo ácido, hay también reflujo biliar, que ese reflujo alcalino puede dar la misma sintomatología de reflujo gastroesofágico. La manometría es otro estudio que nos ayuda a definir las características motoras del esófago en toda su extensión. Nos da la fuerza que tiene el esfínter esofágico superior, nos da la fuerza que tienen esas contracciones, si estas son coordinadas con el esfínter superior, si son propulsoras, si todas ellas llegan hasta el esfínter esofágico inferior. A este también lo podemos medir la cantidad de ese esfínter que está adentro del abdomen, si hay algo de ese esfínter intratorácico, obviamente esa longitud que tiene en total y sobre todo la relajación que tiene cuando nosotros estamos haciendo esa deglución. Entonces, la manometría es un estudio que debemos de hacer en todos los pacientes antes de un procedimiento quirúrgico, puesto que esto pudiera llegar a cambiar la forma en la que nosotros hacemos el procedimiento quirúrgico, no así la indicación del mismo. Entonces, hablando sobre los factores que lo producen y el cómo está afectado a ese funcionamiento normal del esófago, podemos hablar que hay muchísimas enfermedades relacionadas o que en ocasiones están mal diagnosticadas. Es decir, hay muchos pacientes que tienen diagnóstico de enfermedades respiratorias altas, incluso enfermedades bajas como lo es el asma, y que han sido diagnosticados así y tratados así durante años. Sin embargo, su problema original no es el árbol respiratorio, es el tubo digestivo. Estos pacientes asmáticos, la mitad de ellos se supone que tienen reflujo gastroesofágico que puede llegar a influir en parte de los síntomas que estos tienen. Esta tos y estornudos crónicos, este carraspeo matutino, es muy frecuente en los pacientes que tienen reflujo y obviamente que tienen alguna enfermedad respiratoria asociada. Hay unos cambios en la presión pulmonar y obviamente todos estos medicamentos broncodilatadores favorecen también la presencia del reflujo. La presencia del Helicobacter pylori, una bacteria que hace unas 2-3 décadas fue diagnosticada y que fue aislada de la cavidad gástrica, en donde mucho antes se pensaba que no existía nada que pudiera sobrevivir las características tan ácidas de la cámara gástrica. Sin embargo, esta bacteria es posible que viva y que inocule y que infecte la mucosa del estómago y está directamente relacionada con enfermedades del tubo digestivo superior. Una de ellas siendo
el reflujo gastroesofágico. Entonces, la idea es que nosotros sí hagamos el diagnóstico adecuado, que hagamos el tratamiento para su erradicación y, obviamente, que tratemos las enfermedades asociadas a estas que son propiamente del estómago, que pueden ser unas enfermedades de tratamiento exclusivamente médico, a diferencia del reflujo, que en muchas ocasiones, por ser un problema mecánico, el único tratamiento existente es la cirugía. Hay algunos otros medicamentos de uso muy frecuente que están directamente relacionados también a la sintomatología del reflujo. Y estos son los antiinflamatorios no esteroideos. Todos estos que ven ustedes aquí están, como es tan sencillo conseguirlos, son OTC, son medicamentos que se pueden comprar en la farmacia sin ningún tipo de receta médica y que son de dosis relativamente seguras. Los pacientes en muchas ocasiones abusan de ellos. En pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como la artritis, en pacientes ancianos, obviamente este abuso se hace crónico y este daño a la mucosa del tubo digestivo superior también. Hay algunos otros medicamentos como los antihipertensivos que pueden llegar a tener factores irritativos de la mucosa, tanto del esófago como del estómago. Algunos antiparkinsonianos, algunos sedantes. Obviamente la gran mayoría de los antibióticos, a pesar de que muchos de ellos tienen esta famosa capa entérica que hacen que ese antibiótico se empiece a liberar mucho más adelante del estómago, pero no siempre es el caso. Mucho depende también de cómo se está movilizando el estómago y en ocasiones ese medicamento empieza a liberarse dentro del estómago porque hay un vaciamiento lento, un vaciamiento retardado del estómago hacia el intestino delgado. Los electrolitos que se dan también por vía oral, específicamente el potasio y algunos otros minerales como el hierro, que son tan frecuentemente utilizados, todos ellos pueden favorecer y abonar de forma negativa a los síntomas de esta enfermedad. Se dice que esta enfermedad afecta alrededor de 1 a 2 veces al mes, por lo menos a la mitad de los pacientes. Pero cuando se hace ya con una disminución en la calidad de vida, que es alrededor del 20% de los pacientes que tienen esta sintomatología, es cuando se presentan estos síntomas de 2 a 3 veces a la semana. Obviamente hay muchos pacientes que tienen esta enfermedad o estos síntomas prácticamente todos los días y son dependientes de muchos cambios y sacrificios en su estilo de vida, así como dependientes en dosis de medicamentos que desafortunadamente en muchas ocasiones se automedican, se autorrecetan, se autocombinan para liberarse de los síntomas. Pero en el momento en el que se les olvida, en el momento en el que se suspende el tratamiento, pues regresan con los síntomas y en ocasiones pues reinician con el síntoma, con la medicina, que ya no les hace igual, entonces empiezan a duplicar la dosis, a subir la dosis, a hacer combinaciones que no siempre son del todo seguras y que obviamente existen efectos secundarios como en todas las drogas que utilizamos. Las mujeres embarazadas son un sector de la población que son sujetas de un reflujo que casi siempre es transitorio y este depende de algunos cambios hormonales y por eso se presenta en el primer trimestre de la gestación con esta náusea y estos vómitos tan importantes en algunas mujeres embarazadas y en la tercera parte, en el tercer trimestre de la gestación, se presenta básicamente por un efecto mecánico de compresión del útero grávido, de esa matriz crecida con el bebé adentro y que presiona el estómago y por eso aumenta la presión intraabdominal y aumenta también los síntomas de reflujo. Y cosa muy semejante sucede en los pacientes con obesidad, en donde no es un útero grávido, pero es un abdomen ocupado por una gran cantidad de grasa que aumenta también la presión intraabdominal y es extremadamente frecuente que los pacientes con obesidad presenten esta sintomatología de reflujo. Hay algunas otras enfermedades como la enfermedad pulmonar por esa tos crónica que tienen los pacientes que aumenta la posibilidad de presentar hernias de la pared abdominal en general
Sin embargo, una de ellas es la hernia yatal, con la consecuencia alteración del esfínter esofágico inferior y por lo tanto el favorecer el reflujo. Los fumadores obviamente pues no ayuda en nada, puesto que parte de los efectos nocivos que tiene es en la inflamación de la mucosa del esófago y del estómago, así como la disminución en la salivación, que eso es muy importante y es parte de la lubricación que tiene el esófago de forma natural. Obviamente el consumo del alcohol, no nada más por el efecto irritante que produce en la mucosa, sino también por cómo relaja el esfínter esofágico inferior y por lo tanto permite durante mucho más tiempo el libre paso del contenido del estómago hacia el esófago. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues primero debemos de hacer en la consulta un diagnóstico clínico y hay que investigar mucho acerca de los síntomas que está teniendo el paciente. Como ya habíamos mencionado, las agruras o correctamente llamadas pirosis es esa sensación de ardor que está detrás del esternón, del hueso que está aquí en la mitad del tórax. Es por mucho el síntoma más frecuente. Esa dispepsia que nosotros definimos a la sensación de vacío que se presenta aquí en la famosa boca del estómago. También hay una saciedad temprana, es decir, los pacientes se llenan muy rápido. Esto puede también estar asociado en relación a hernias yatales grandes, en donde se hace un pequeño reservorio, un pequeño estomaguito por arriba del diafragma, que es el que se llena y entonces, en cuanto ese se llena, el paciente siente esa saciedad temprana. Pero obviamente, muchas veces acompañada de náusea, a veces incluso de vómito postprandial, de vómito después de comer. Y lo que ya habíamos también definido, esas regurgitaciones o la sensación de que se regresa el ácido en caso de que esté el paciente en un ayuno de más de 2 o 3 horas o incluso de alimento en el periodo postprandial, en el periodo después de comer inmediatamente. Ahora, ¿cuándo es cuando generalmente se presentan estos síntomas? Bueno, pues cuando el paciente come mucho, cuando tienen esas comilonas en algún festejo, que casi siempre va asociada también a la ingesta, a veces moderada, a veces no tanto, de bebidas alcohólicas. Muchos de estos pacientes lo presentan cuando se agachan, puesto que la gravedad nos ayuda cuando estamos en posición erecta, ya sea parados o sentados, pero al agacharnos pues perdemos ese efecto benéfico de la gravedad y es más fácil que regrese si no tenemos esa tapita que supone el esfínter esofágico inferior. Cuando levantamos cosas pesadas, pues todo esto va en relación básicamente a ese aumento en la presión del estómago, del abdomen. Acostarnos por el mismo efecto que les comento de la gravedad y el abuso del alcohol y el uso del tabaco, pues no ayuda en nada, ¿no? Hay algunos otros medicamentos que disminuyen la presión del esfínter, que si de por sí en estos pacientes está baja, pues obviamente pueden favorecer la presencia de los síntomas, como lo son la menta, el chocolate, el café, y todos estos, pues, favorecer una mayor sintomatología. Lo que ven aquí, la tos crónica y la sinusitis, así como la ronquera en la mañana, ese carraspeo matutino e incluso dolor torácico, son síntomas frecuentes de los pacientes. Sin embargo, hay unos, como les decía, que no están directamente relacionados o que generalmente los pacientes no los toman en cuenta como que su problema es digestivo. Y eso es algo que queremos dejar muy claro. Hay muchos pacientes asmáticos, hay muchos pacientes con sinusitis de repetición, con infecciones de vías aéreas superiores de repetición y están acudiendo con el otorrinolaringólogo o con el médico general o con el doctor general de su confianza o algún amigo o, en el peor de los casos, con la comadre a que les recomiende algún antibiótico que les haya funcionado. Y bueno, afortunadamente la legislación en México ya prohíbe la venta de antibióticos sin receta médica, pero es algo que ya se encontró común, ¿no? En algunas de estas farmacias en donde por una consulta de 30 pesos el doctor les va a recetar algo y pues ya van a tener la posibilidad de adquirir algún antibiótico.
Entonces eso definitivamente no es algo que recomendamos los especialistas, puesto que muchas veces no es el diagnóstico correcto. Sí es algo que se les va a quitar porque el problema en ese momento es una infección, pero esa infección no está derivada de un problema respiratorio, sino de un problema gástrico. Hay algunos pacientes que tienen sintomatología severa de este reflujo, como una sensación de ahogo nocturno. Los pacientes se despiertan en la noche con la sensación de que se están ahogando. Y de hecho, literalmente, sí está sucediendo. Cuando entramos en un sueño profundo, estamos relativamente inconscientes, por lo tanto, cuando refluye ese contenido del estómago, que es muy agresivo para las vías aéreas, y toca la entrada de la laringe, de las cuerdas vocales, hacia los pulmones, lo que sucede por protección de la vía aérea es un espasmo de las cuerdas vocales. Entonces se quedan espasmadas, pero en nuestra inconsciencia no podemos hacer nada para volver a abrirlas hasta que baja tanto el nivel de oxígeno a nivel cerebral que tiene que entrar en acción nuestro sistema nervioso más antiguo, el sistema reptiliano, en donde vamos a hacer hasta lo imposible por respirar. Entonces, es por eso que una persona solita no se puede ahogar, porque es un mecanismo de protección que tenemos nosotros. El paciente se despierta con unos niveles de oxígeno muy bajos, que da esa sensación de que se está ahogando, y hasta que no hace conciencia de esto, es que empieza él a dar la orden para abrir las cuerdas vocales y dar esa bocanada de aire que lo va a salvar. Entonces, ese es un síntoma muy frecuente del reflujo gastroesofágico severo. Aunque todas estas, insisto, estas infecciones de los senos paranasales frecuentes de las vías respiratorias altas son desafortunadamente mal diagnosticadas como un problema respiratorio, siendo que en muchas de esas ocasiones el problema es digestivo. Entonces, el diagnóstico se puede hacer como un diagnóstico por radiología, depende un poquito de los medios. Honestamente, en los centros de alta especialidad, lo que ven ahí como SEGD es una serie esófago-gastroduodenal, que es un estudio radiográfico que se hacía antes, donde se daba un medio de contraste por vía oral al paciente y se tomaban radiografías. Incluso se podía tomar una especie de video de cómo iba bajando ese medio de contraste, cómo pasaba hacia el estómago y luego cambiaban al paciente de posición ahí en la misma sala de rayos X para ver si había o no regreso de ese material de contraste. En la actualidad no es frecuente utilizarlo a menos de que no tengamos disponible los demás estudios. La endoscopía por mucho es el estudio más objetivo, en donde vamos a meter un tubo que tiene una cámara y una luz en la punta a través de la boca con el paciente sedado, dormido, para evitar la molestia y evitar unos malos diagnósticos de hernias hiatales, ya que al paso del tubo a través de la base de la lengua, el paciente consciente va a tener el reflejo nauseoso, va a tender a arquear. Ese arqueo produce aumento de la presión intraabdominal y a veces podemos sobrediagnosticar estas hernias hiatales, que es lo que sucedía al principio de los estudios endoscópicos cuando se hacían sin esta sedación. Pero bueno, es un estudio muy objetivo que nos deja ver el tubo digestivo superior, nos deja hacer muchas cosas. En la actualidad tenemos una gran cantidad de aparatos para hacer algunos tratamientos, incluso de enfermedades que logramos diagnosticar en ese momento. Sin embargo, respecto a esta patología, lo más importante es que nos permite la toma de biopsias del tejido del esófago y del estómago para ser analizadas por un patólogo y así hacer el diagnóstico de esa metaplasia intestinal de la que habíamos hablado, que es el esófago de Barrett. La manometría, como les decía, es un estudio indispensable antes de que el paciente pudiera llegar a someterse a algún procedimiento quirúrgico y nos da toda esa información de cómo se está moviendo el esófago y precisamente el esfínter esofágico inferior, qué tan largo es, qué presiones tiene, cómo se relaja. Esto es de gran utilidad para el cirujano. La pH-metría con impedancia, que es lo más actual, es lo que nosotros solicitamos para la confirmación del reflujo, sobre todo en los casos de eso de reflujo no erosivo, donde encontramos una endoscopía negativa para esofagitis, pero que el
paciente tiene muchos síntomas de reflujo o tiene síntomas extradigestivos de reflujo. Y esta es la petimetría con impedancia, que nos da también la posibilidad de detectar el reflujo alcalino. Tenemos que hacer algún diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes de mayores de 40 años, especialmente en los hombres, con un dolor en la parte del pecho que pudiera llegar a irradiarse incluso a la mandíbula, y esto lo primero que tenemos que hacer es descartar que no se encuentra el paciente sufriendo un infarto agudo del miocardio. Pero también hay otros problemas digestivos como el síndrome ulceroso o la dispepsia, de la que ya platicamos, y algunas otras enfermedades no digestivas que incluso pueden ser respiratorias propiamente y no ser relacionadas con enfermedades digestivas. Las complicaciones de esta enfermedad de forma crónica, pues obviamente es primero la esofagitis erosiva, que son úlceras dentro de la mucosa o este tapiz que tiene el esófago en la parte distal. La estenosis, que eso es cuando se hace una inflamación y se cicatriza y se inflama y se cicatriza de forma crónica, se hace una cicatriz tan dura que se cierra el paso del esófago hacia el estómago y es cuando el paciente puede llegar a tener disfagia. El esófago de Barrett, que ya lo mencionamos, que es una metaplasia, es un cambio en el epitelio crónico que se considera lesión premaligna y obviamente más avanzado en el tiempo el cáncer del esófago. Algunos otros problemas extradigestivos, como los problemas del oído medio, problemas laringios, algunos problemas pulmonares, sobre todo en pacientes añosos, en donde este reflujo produce neumonitis química que pueden llegar a poner en peligro la vida de los pacientes. Y muchos de los problemas orofaringios, muchos de los pacientes refieren nada más mal aliento y problemas dentales de forma como aguda, en donde empezaron a tener alteraciones en el esmalte de los dientes, con alteraciones en la sensibilidad, y todo esto está relacionado con el reflujo gastroesofágico. Entonces, hay que dejar claro que estos pacientes con esófago de Barrett no todos presentan una sintomatología aguda o acentuada, pero hay una mayor relación en los pacientes que tienen un alto consumo de tabaco y alcohol, que sí está directamente relacionada y por lo tanto se considera una lesión premaligna, aunque no es alto el porcentaje de pacientes que llegan a desarrollar cáncer en este epitelio, en esta mucosa intestinal que está dentro del esófago, pero sí se considera una lesión precursora del cáncer de esófago. El diagnóstico definitivamente es endoscópico a través de las biopsias, aunque la confirmación debe de ser del patólogo. ¿Okay? El tratamiento, como tal, no hay un tratamiento de regresión en tratamiento médico. En la actualidad existen tratamientos de radiofrecuencia en donde está comprobado que podemos nosotros eliminar el esófago de Barrett. Sin embargo, debemos de evitar después de este tratamiento lo que lo produjo, que es básicamente el reflujo. Nosotros hacemos en la actualidad esta radiofrecuencia, la hacemos en 2 o 3 ocasiones, confirmamos la ausencia de esófago Barrett y después le ofrecemos al paciente un tratamiento para quitar el reflujo. No nada más para disminuir su lesión, que es la parte médica, sino para quitar y evitar que esta inflamación crónica se dé nuevamente. El tratamiento médico, solo para el esófago Barrett específicamente, solo es en caso que los pacientes no sean candidatos quirúrgicos, ya sea porque no lo desean o por alguna contraindicación médica, como ya lo habíamos contado. Los tratamientos endoscópicos en realidad, en la actualidad para el reflujo no han tenido los resultados que se había esperado. Yo creo que hay varios aditamentos y aparatos que están en fase de experimentación, pero en la actualidad no tienen el mismo resultado que lo tiene la cirugía. Y la esofagectomía es solamente en caso de que ya exista esta confirmación del cáncer de esófago. El tratamiento como tal para el reflujo gastroesofágico, como habíamos mencionado, tiene 2 vertientes, el médico o el quirúrgico. Cuando es un reflujo comprobado, el tratamiento médico está dirigido exclusivamente a
disminuir o prevenir la sintomatología del reflujo, pero el reflujo ahí va a estar. No, nosotros no podemos atacar un problema mecánico únicamente con medicinas. Necesitamos, si me permiten el símil, es una botella con agua que no tiene una tapa. Si yo no le pongo una tapa a la botella, por más que yo haga que el contenido de la botella cuando se salga no sea muy agresivo para lo que está alrededor, yo si acuesto la botella, se va a salir el contenido, pase lo que pase, hasta que no le fabrique una nueva tapa, que es lo que hacemos nosotros con la cirugía. Parte de este tratamiento es con los bloqueadores de la bomba, que son tan conocidos como el omeprazol, que fue el que cambió incluso muchas de las indicaciones de algunos tratamientos quirúrgicos que eran bastante frecuentes en nuestro país, como las resecciones de parte del estómago por la presencia de múltiples úlceras, las antrectomías o las gastrectomías distales que se veían antes del advenimiento de este tipo de medicamentos, que son muy efectivos para bloquear la producción de ácido estómago. Obviamente los antiácidos y algunos de los protectores de mucosa son parte del armamentario médico que tenemos nosotros para el tratamiento del reflujo. El tratamiento quirúrgico es uno de los procedimientos con mayor aumento en el número que se tiene desde el advenimiento de la cirugía endoscópica. En la actualidad hacemos cirugías con pequeñas incisiones que son de 5 milímetros, algunas grandes de 10 milímetros, pero muchos de nosotros estamos haciendo ya lo que es la mini laparoscopía con accesos de 2, 3 milímetros, máximo 5, para hacer este tipo de procedimientos, que es únicamente el acceso, puesto que adentro del abdomen hacemos exactamente lo mismo que se ha venido haciendo por más de 150 años, ese tipo de técnica. Pero definitivamente el abordaje actual, el estándar de oro y lo que se debe de hacer es un abordaje laparoscópico. Este abordaje tiene muy bajo índice de complicaciones, con un internamiento muy corto. El paciente lo operamos en la mañana, en la tarde está caminando, al día siguiente está comiendo y si come se va a casa. Entonces, estos beneficios, independientemente del estético, que en muchas ocasiones también es importante para una gran parte de nuestros pacientes, el dejar unas pequeñas cicatrices y no dejar una gran cicatriz de 30 a 35 centímetros en el abdomen, pues también lo hace un poquito más atractivo y más accesible desde el punto de vista de aceptación para el paciente. Lo que nosotros hacemos es una funduplicatura, que lo que llamamos la parte gordita del estómago, la utilizamos para apretar la porción distal del esófago. Y con eso hacer una zona de alta presión y evitar el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Obviamente, si existe previamente diagnosticada la presencia de una hernia tal, pues hay que hacer el cierre del diafragma por donde se subió el estómago hacia el tórax. Hay que cerrarlo, permitir únicamente la entrada del esófago al abdomen y posteriormente hacer ya la funduplicatura. Está reportado en manos experimentadas que los resultados de la cirugía son hasta el 95% satisfactorio y del otro 5% lo consideran como una muy buena calidad de vida en el postoperatorio los pacientes postoperados de ello. Bueno, pues esto es lo que les quería platicar. Hay algunas otras cosas y algunos nuevos procedimientos que están por venir. Nosotros somos del grupo de 3 grupos que están en México que están haciendo la colocación de un neuroestimulador esofágico. En la actualidad se desarrolló un aparato que se deja implantado sin hacer esta modificación en la anatomía. Dejamos implantados unos electrodos en la parte distal del esfínter esofágico inferior que están conectados a una pila que dejamos por abajo de la piel pegada al músculo y esa pila está dando estos estímulos al plexo nervioso del esófago, lo que hace que aumente su presión. Y muchos de los beneficios que tiene es, primero, que no hay disfagia, es decir, no dejamos al paciente con algo tan apretado que puede llegar a tener dolor durante algunas semanas en el postoperatorio y que el paciente puede volver a vomitar, porque no tiene esa zona de alta presión
que impide el paso del contenido del estómago hacia el esófago de una manera completa o absoluta, ¿no? Tiene todavía el poder de relajar ese esfínter para, en el caso de que lo necesite, poder vomitar. Entonces, estos son algunos de los procedimientos que nosotros realizamos. Si tienen alguna duda, estaremos poniendo aquí nuestras redes sociales, vamos a estar dando más información y la semana que entra haremos un grupo de Skype limitado para resolver todas sus dudas. A ver, me están pasando aquí algunas preguntas. Fernando Dorantes, ¿el reflujo tiene cura o es solamente controlable? Definitivamente sí tiene cura. Lo primero y más importante, Fernando, necesitamos diagnosticarlo adecuadamente. Necesitamos estar seguros de que sí es reflujo y necesitamos estar seguros de la causa de ese reflujo. Insisto, si tiene o no una hernia, si es un problema del esfínter o qué tan afectado está ese esófago. Pero definitivamente si es reflujo gastroesofágico, tiene cura, pero tiene cura mediante un proceso quirúrgico. Las medicinas van a controlar los síntomas del reflujo, no lo van a quitar. Insisto con el ejemplo de la botella. Si yo no le pongo una tapa, voy a hacer que el contenido del reflujo sea menos agresivo para el estómago, pero va a seguir habiendo reflujo aunque yo de medicinas. La única manera de eliminar el reflujo es mediante una cirugía, que puede ser cualquiera de estos dos procedimientos. Peter Esquivel, ¿dónde puedo encontrar mi teléfono? 5246-9747 o 5271-2225. Con mucho gusto ahí te podemos atender. De todas maneras vamos a dejar los datos en un momento más. Cecilia Luján, posterior a la colecistectomía, esto es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, llegan los problemas de reflujo, hernia yatal. Pregunto, ¿siempre tendré que tomar los omeprazoles o sucralfato cuando se me agudiza la sensación de que la comida se atora y duele el esófago? Mira, Cecilia, no entiendo muy bien tu pregunta, pero bueno, no hay una correlación directa con la colecistectomía, el quitarte la vesícula con el reflujo, a menos de que haya un problema de reflujo alcalino y demás, pero en realidad la diferenciación si es reflujo alcalino o ácido no es tan importante en casos como el tuyo, porque el problema es el esfínter, no es lo que te refluye, es que te está refluyendo, por un lado. La hernia yatal no tiene absolutamente nada que ver con quitar la vesícula, esa la pudiste haber tenido antes o la pudiste haber desarrollado después del procedimiento. Y el tomar siempre los omeprazoles o supralfacto depende de ti, depende de qué quieras. ¿Quieres hacerlo? Se puede. Hay pacientes que llevan años, incluso hay estudios muy serios de los efectos que se han notado en pacientes que llevan más de 10 años tomando el omeprazol, que no todos son muy buenos, pero bueno, finalmente es un medicamento relativamente seguro, pero la sensación de que la comida se te atora o que duele el esófago definitivamente no es normal y eso no te lo va a quitar ningún medicamento y mucho menos de este tipo. Algunos procinéticos que son los que ayudan a aumentar la fuerza de la contracción del esófago y el vaciamiento del esófago pudiera llegar a ayudarte, pero definitivamente no tiene nada que ver con el reflujo, a menos de que estemos hablando de una complicación, como las que mencionábamos, que era la estenosis. Perdón que no veo. Aquí está. A ver, nada más para... Hasta abajo un poquito. Tengo quemada la garganta por el reflujo, aún con dieta. No, Peter, definitivamente esto no es normal. El tener quemada la garganta a pesar de la dieta, pues implica que tu reflujo es de moderado a severo. No lo puedo yo finalmente catalogar porque necesitaríamos ver una endoscopía y los resultados de patología, pero definitivamente no es normal y hay mucho que hacer y la calidad de vida de los pacientes mejora dramáticamente después de la cirugía. Mira, te puedo comentar algo y te puedo
compartir lo que me dicen mis pacientes. Normalmente los pacientes jóvenes se están esperando por el miedo a la cirugía, porque prefieren no, porque se acostumbran a los medicamentos y demás, pero después de estar varios años, cuando llegan al consultorio, ya ahorita les digo que yo prácticamente les apuesto que antes de los 5 años van a regresar para pedir la cirugía. Y después de la cirugía, normalmente lo que me van a decir es, ¿por qué no hice esto antes? Ese miedo que teníamos a los dolores de la cirugía, en la actualidad con los abordajes mínimamente invasivos, de verdad es muy favorable la recuperación. No digo que no duela, pero se vuelve prácticamente una molestia. Y la calidad de vida de los pacientes, cómo la tienen antes, a cómo la tienen después de la cirugía, es infinitamente mejor. Entonces, insisto, también hay estudios muy serios que lo que nos dicen es que los pacientes por lo general acaban muy satisfechos y la gran mayoría de ellos, después de las encuestas de calidad de vida en el postoperatorio, dicen que sin duda lo volverían a hacer el tipo de procedimientos. Déjame ver. El reflujo tiene cura, ese ya lo contestamos. Gracias, Miriam, por tu recomendación y me parece que por el momento es todo. Entonces les dejaremos aquí cuándo vamos a tener nuestra consulta. Normalmente van a ser lunes y miércoles. Este miércoles es 10 de mayo. Felicidades a todas las mamás. Yo creo que lo vamos a dejar para la semana que entra y estaremos posteando cuál será nuestro siguiente tema a abordar el próximo lunes. Gracias a todos por participar y les dejamos nuestros datos en un momento aquí en las redes.